Encerrado estoy, no quiero salir, no sé lo que me pasa hoy. Es que nada vuelve a ser igual desde aquel momento. Bienvenidos una vez más a Encerrados Podcast. Séptimo programa, creo que ya voy perdiendo la cuenta. Nara, corregime si me equivoco, creo que es el séptimo. Sí, creo que sí. Creo que es el séptimo. Va, para vos sería algo así como el cuarto programa o quinto, porque claro, vos entraste como 3 programas más tarde, pero sí, en sí es el séptimo programa de Encerrados. Hoy estamos con 2 invitados especiales, Facu y Luciano, que nos acompañan esta noche, así que bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Hola, ¿qué tal? Manu estaba indispuesto esta noche, nos dijo que estaba poco inspirado para hacer el podcast, así que lo vamos a extrañar, pero vamos a ver de tratar de hacerlo sin él. No va a faltar su punto de vista, pero bueno, ya volverá en el siguiente. Antes de empezar esto, como no sabíamos, como siempre, en realidad nunca sabemos de qué hablar, siempre a último momento nos decidimos de qué temas hablar, y hoy como estábamos justamente poco inspirados, pero teníamos ganas con Nara de hacer el podcast, le preguntamos a la gente que nos hiciera preguntas en Instagram que fueran respondidas en el siguiente podcast que se va a subir en unos días. Así que, ¿quieren que les lea lo que me preguntaron a mí? No sé si Nara vos te lo habrán preguntado, seguramente también. Tiramos una pregunta a cada uno y vamos debatiendo entre todos. Dale. No, dale con las tuyas nomás. Me preguntaron cosas que no son aptas para hacer público. Nada que ver. Por lo que publicaste en el grupo, esa pregunta, yo me imagino lo que te habrán preguntado. A ver, gente, tienen que ubicarse un poquito. O sea, estamos haciendo cosas serias. No pueden salir con cualquier cosa. La primera pregunta que me hicieron a mí era para los 3, Nara. Para mí, para vos y para Manu. Manu no la va a poder responder. Pregunta: ¿cómo llegaron los 3 a hacer el podcast? Yo puedo contar un poquito cómo fue y también puedo contar un poquito cómo es que Manu entró. En un principio, yo tenía ganas de hacer un podcast ya hace bastante, prácticamente desde el año pasado. Incluso tuve un programa de radio que transmitía por internet, eran programas en vivo, y lo hacía solo, de vez en cuando invitaba a alguien también, pero me aburrí de transmitir en vivo porque cuando lo hacía tenía que transmitir justamente a esta hora, porque era la única hora que yo tenía libre, y lo escuchaba poca gente a esta hora. Así que cuando descubrí lo que era el podcast, y que era súper fácil hacer un podcast y subirlo a las redes, dije, es mucho más factible hacerlo. Así que publiqué una historia en Instagram diciendo quién me quería acompañar para hacer un podcast. Y el primero que me respondió fue Manu, diciendo que él estaba completamente disponible. Así fue que primero empezamos con Manu, hicimos una especie de piloto que nunca lo subimos. Después se sumó Agus, que estuvo creo que 3 programas, era la voz femenina en ese momento. Después se retiró y bueno, ya el resto de la historia lo va a contar Nara, que ahí es cuando ella entra al podcast. Me acuerdo que escuché el programa que habían hecho, el primero creo que fue, y les dejé un comentario, creo que a vos, Lucas, lo habías publicado en Instagram. A mí. Y comenté que estaba, sí, lo que opinaba, bueno, y después me dijiste que estaría bueno si me sumaba a un programa como invitada, y eso fue lo que hice. Hicimos un programa los 4, bueno, y después ya quedé yo fija. Exactamente, pasa que pegaste tanto feeling con Manu y conmigo que nos gustó elegirte como la voz femenina. Fuiste, por decisión unánime, fuiste elegida la voz femenina del podcast. Me siento muy halagada. Vamos a la siguiente, y acá ya es pregunta para debatir entre todos. Y esta pregunta me pareció muy, muy interesante. La verdad que me parece que es la pregunta más interesante que me hicieron. Martín, que incluso, no sé si estuvo en un podcast cuando estabas vos o cuando estaba Agus, Nara, pero No, Martín estuvo en un Agus. podcast, exactamente, estuvo en un podcast donde hablamos de tecnología y los peligros de las redes sociales. Y acá nos tira una pregunta bastante interesante, que dice: ¿qué tan mal creen que la pasa una persona con una enfermedad mental en una familia extremadamente religiosa? Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta. Podría hablar bastante de eso. Es que estamos para eso, así que yo, por ejemplo, voy a meter mi bocado acá. Conozco historias de gente no muy allegada, pero sí ¿Qué tipo de enfermedad mental? Porque hay muchas. Eso, Claro. exactamente. Y además, además la gravedad de la enfermedad mental. No es lo mismo estar metido con tu familia religiosa y ser un esquizofrénico, qué sé yo, que tener una ligera paranoia. Claro, no sé. Eso es justamente lo que estaba por decir. Conozco la historia de una persona que es, o era por lo menos en su momento cuando yo escuché la historia, esquizofrénica. La familia era extremadamente religiosa, de esos que la cabeza no se les abre a más allá de sus creencias.
y la pasó muy mal. La pasó muy mal porque lo que ellos creían que era la cura o el tratamiento para lo que tenía, lo terminó empeorando. Porque lo primero que pensaron era que estaba poseída por un demonio y en realidad tenía esquizofrenia. Y le hicieron de todo, o sea, aberraciones, tratando supuestamente de encontrar una solución, entre comillas. Creo, porque no es una persona muy allegada a mí, yo escuché esta historia así, en una situación donde se contaron este tipo de historias, hacía el voleo, pero creo que había terminado en una especie de manicomio, una cosa así, de centro de atención o de rehabilitación al final de todo, esa persona. Esa enfermedad, si es medicada, se más o menos se mantiene estable, pero es muy grave, ¿viste? Y si en esa situación supongo yo que ha sido peor, imagínate, sin tratar y todo, por eso termina internada. Pero en general yo he conocido casos que los tienen en la casa y todo, bastante bien, bastante estables, pero sí una situación complicada, claro. El tema que lo que lo agravó acá, justamente, fue la creencia... Perdón, ¿no? ¿Pero qué religión era particularmente? Creo que eran católicos, evangélicos, una cosa así, que más o menos es lo mismo. A ver, igual un católico que se ha quedado en la Edad Media, discúlpame, porque si ha tomado sí, más o menos. Más que también enfermedades, todo, es cuando, por ejemplo, también, no sé, orientación sexual, ¿viste? Cómo es la religión con los homosexuales, hay un montón de cosas además de las enfermedades, para mí, o sea, yo creo que sí, o sea, ser como ultra de algo para mí nunca es bueno, ya sea religión o lo que sea. Los extremismos no son buenos bajo ningún punto de vista. Yo creo que esta pregunta también nos da el pie para hablar, como vos dijiste, de un montón de cosas que la religión está haciendo mal o que, a ver, partamos del punto de que estamos en el siglo XXI y ya hay cosas que no da. Creo que toda la gente debería tener la cabeza suficientemente abierta como para darse cuenta de que ya hay cosas que no funcionan más. No sé. Que la poner acá 20 años, o mejor dicho, 20 años atrás, nada que ver la sociedad y cómo estamos cambiando constantemente los pensamientos y todo. Claro, pero justamente hay gente que todavía se quedó, digamos, en esos años donde todo se regía por una sola cosa, que era la religión, porque, a ver, yo creo, y tengo la teoría, que nunca lo escuché, ni nunca lo leí explicado de esta manera, pero yo tengo la teoría de que la religión se creó en tiempos remotos donde la tierra era muy volátil, como una especie, yo creo que la Biblia es una especie de constitución, a ver, no matarás, no robarás, o sea, son cosas que hoy son leyes constitucionales, pero que en ese momento como no existía y la tierra estaba completamente volátil, porque recién el ser humano estaba empezando a conocer nuevas culturas, a socializar, digamos, por alguna manera, y a descubrir cosas nuevas, y creo que alguien tuvo la idea de decir, bueno, hay que tener una serie de pautas para que podamos subsistir como sociedad y no terminar comiéndonos entre nosotros como el resto del reino animal. Y bueno, lo primero que se creó fueron estas pautas y tenían que hacer que la gente las respete, así que creo que inventaron una especie de ser supremo, digamos, al que la gente le temiera. En ese momento era más que normal que las personas creyeran en una leyenda, más si se extendía por todo el mundo, y bueno, que dé estas pautas para así la gente las respeta y no terminemos terminando nosotros mismos con especie. Quizás funcionó en ese momento, ahora ya creo que ya no son necesarias esas cosas. Sí, hay mucha gente que ya se da cuenta que no es tan así, cada vez menos gente religiosa, sino que cree menos. Sí, con el paso de las generaciones se suele notar bastante. ¿Puedo decir unas par de cosas? Si se me permite. No. Primero, me parece a mí el tema, hay ciertas verdades, por así decir, universales, que no necesitas que te las diga una religión para saber que una cosa está bien o está mal. Partiendo de que vivimos en un mundo donde está todo dividido en dos partes, bien, mal, ya sabemos, un mundo que hay de opuestos, por así decir. Después tenemos por un lado las normas, las leyes que organizan la sociedad, que son básicamente, sí, para que no nos matemos entre nosotros, porque si no se armaría el problema de quilombo, ¿no? Y después está la cuestión de las religiones. En cuanto a la Biblia, pienso yo, no es más que un rejunte de
de textos de diferente época, escritos por diferentes personas, en diferentes contextos, y no necesariamente, por ejemplo, los evangelios no fueron escritos en tiempos de Cristo, fueron escritos posteriormente. Hay gente, algunos de los que supuestamente lo escribieron lo habían conocido, bueno, en fin, o oyeron de él, por lo menos. Sí, yo creo que vinieron un par de personas, hicieron ese rejunte, sacaron unos, pusieron otros, como una especie de orientación. Pienso que las religiones, en el fondo, es la expresión más egoísta del ser humano. Es una forma no sé si de manipular su conciencia por ahí, tenerlo dominado de alguna forma. Y en lo personal, para mucha gente, todas estas ideas sirven para justificar acciones, para justificar no acciones. Digo, viste que hay gente que por ahí tiene ciertas creencias en base a las cuales le llevan a comportarse o no con otra persona, y eso después genera una serie de consecuencias. No sé si me estoy explicando bien. Y después está todo el tema de la culpa que generan todas estas religiones. Vos decís, si yo hago mal, me siento mal. Para alargar un dato, no sé si Zoroastro, no sé si te los has oído nombrar, Zaratustra, el libro, este especie de profeta que hubo anterior a Cristo. Después se ven que hay un montón de datos de la Biblia relacionados con la Virgen María, con la vida de Cristo, que son muy similares a los de este hombre. Entonces vos decís, y después buscas en el Antiguo Testamento y lo mismo. O sea, en sí las ideas están buenas, porque bueno, en algunos casos en realidad reprimen a la gente, la reprimen y la hacen más infeliz, le hacen sentir culpa por cuestiones que no tienen por qué sentir culpa, y eso le hace sentir miserable, le hacen sentir mal, y viven mal toda su vida por esas ideas que le han implantado, ya sea la religión, la familia, la sociedad. La cuestión que está todo armado, en mi opinión, estuvo armado en su momento por unos determinados fines, y mucha gente tomó eso para hacer una realidad que se le acomode mejor a ellos, digamos. Yo veo como muchos religiosos se justifican con eso. Vos decís, porque la Biblia lo dice, porque acá lo dice, porque el Papa lo dice. Eso no tiene sentido. Por eso yo digo siempre que hay una serie de verdades que uno las puede extraer si tiene más o menos un grado de autoconocimiento por ahí, de sentarse a pensar un poco, a razonar, ni siquiera razonar, una cuestión más espiritual. Hay verdades que están ahí, siempre estuvieron, siempre van a ser las mismas, ya sea que las reflejemos en unas leyes, en el Código Penal, en el Código Civil, donde sea, o lo reflejemos en una Biblia, son siempre las mismas. No matará, ya sabemos que no hay que matar, porque por de quilombo si no empezamos a matar todos entre nosotros, ¿no? Los animales se comen entre ellos y no por eso pasa nada. Es una cuestión de supervivencia, vivimos somos seres sociales, nos necesitamos entre nosotros, no podemos comprar un pedazo de pollo si no tenemos al que lo produce, el que lo corta, al que lo cría, el pobre bicho que está en esos criaderos de mierda viviendo para la mierda también, vive muy mal esos pobres animales. Bueno, en fin, necesitamos toda una serie de cosas para poder subsistir. Y por eso nada más que están estas normas. Y las religiones, yo creo, en el fondo, son como necesarias. Nosotros vivimos en la incertidumbre. O sea, no sabemos nada. Por más que digamos que lo que dice la Biblia, que nos aferremos a lo que dice la Biblia, que lo dice el Corán, lo que dice el Buda, lo que no sabemos nada. Un filósofo dijo una vez, solo sé que no sé nada, y en cierta forma es verdad. Pienso yo que cada uno se aferra de donde puede, creo, ante el temor a la muerte, a lo que pasa todo el tiempo en la vida, que a veces no es muy agradable lo que le pasa a mucha gente, y las religiones en sí son instrumentos que muchas veces les hacen muy mal a las personas y sufren aún más cuando se aferran a esas ideas y a esas creencias. Y ojo, me digo solamente las de las religiones, las familias también transmiten generación tras generación una serie de creencias limitantes, creencias que los atan. ¿Y qué pasa con esas ataduras? Que no los dejan ser felices, nada más, ni nada más ni nada menos. O sea, acá venimos a sufrir, no venimos a sufrir. Yo no me creo esa historia de que acá hay que estar sufriendo para después una supuesta vida en el más allá de felicidad. Qué absurdo. Sí, probablemente quizás hasta reencarnemos 100 veces, no sabemos cómo es la cuestión, pero decir que yo llevo una vida de mierda y no tratar de ser feliz y de fomentar todas estas cuestiones, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que son instrumentos de la mente, instrumentos para ciertos grupos
egoístas que velan por sus intereses solamente y que, bueno, han construido un imperio no en el sentido de imperio como el de Napoleón, por eso me refiero a un imperio de las ideas, por así decirlo, que sirve a ciertos intereses nada más personales. Y bueno, toda esa bola se fue haciendo cada vez más grande y lo mismo pasa con cualquiera de las religiones. Yo creo que lo que realmente habría que hacer, y algunos lo hacen, es tratar de integrar, como te digo, esas verdades que existen en alguna parte, esas verdades, ojo, son la verdad y está mi verdad, una cosa es mi verdad y otra cosa es la verdad, están las verdades. Y hay una cuestión de integrar por ahí, qué sé yo, lo que sabemos de medicina, de biología, del universo, de las religiones también, porque hay ideas muy buenas que surgen de las religiones. Los profetas no hablaron al pedo, perdón la expresión, yo no estoy usando la expresión, pero no hablaron al pedo, hicieron cosas muy inteligentes. Hay que tomarlas, pero no al pie de la letra, hay que tomarlas con inteligencia, con sabiduría, y en base a todo eso quizás algún día logremos armar algo. De momento, todo esto, todas estas creencias, no sirven para nada. Para lo único que sirven es para que la gente esté atada, prisionera, infeliz y miserable, nada más. Perdón, eso es todo lo que voy a decir. Voy a hacer hincapié en algo que dijiste casi al principio, cuando empezaste a hablar, que dijiste que el mundo está dividido entre lo bueno y lo malo. Más allá de las leyes constitucionales, que sabemos que legalmente lo que está bien y lo que está mal, vamos a hablar de normas morales, digamos. ¿Quién decide qué es lo que está bien y lo que está mal? Es que ahí está el tema. Creo que en sí mismo está bien. Matar a otro no podemos decir que está mal. Y obviamente es algo, por eso te digo que vienen ciertas verdades que vienen de adentro de uno. Pero creo que en sí no hay nada ni bueno ni malo, en el sentido de que estamos acostumbrados mucho a dividir, y creo que ese es el error. Por ahí sí uno lo ve más en la unión, en que sí, las cosas son como son, punto. Muchas veces no. Creo que funcionaría mejor la cosa. Hay divisiones y divisiones, ¿no? Por ahí dividimos demasiado, estamos demasiado divididos. Ya lo sabemos, a nivel país, a nivel mundial. Quizás todas estas cosas que pasan por ahí son para que tomemos conciencia de unidad como especie humana, en cierta forma. Tanto lo han gritado que somos hermanos, igualdad, libertad, fraternidad. Beethoven en la 9ª sinfonía cuando habla de los hermanos. Y bueno, pienso que eso es lo que falta. Que sí, hay cosas que podemos decir que están mal y que están bien, pero pienso que nada hay técnicamente malo o bueno. Creo que siempre hubo un balance entre lo que la religión hace bien en ciertos puntos. Yo creo que es una buena opción, por ejemplo, rezar o demás para algunas personas. Yo no sé si sirve de algo o no, pero sí es un captador de energía, digamos. Ellos enfocan sus buenas energías en algo y por lo menos les sirve como para algunas personas como para mantenerse en pie. A ver, si hay algo para de mí lo que... es esa la función que cumple, o Sí. sea, o te da fe y te da esperanza, y solamente en algunos casos y nada más. Yo creo que si hay algo de lo que las personas, como dijo Manu anteriormente en el podcast, de lo único que estamos seguros es de que nos vamos a morir. Después de por qué estamos acá, cuál es nuestro objetivo en la vida, o la razón de vivir, o cuál es nuestro camino a seguir, nadie lo sabe. Creo que a algunas personas la religión les ayuda a encontrar, digamos, su camino, o por lo menos a sobrellevar la vida, porque no para todos es fácil. Pero en contraparte hay cosas en las que la religión actúa mal y hace mal. Por ejemplo, una de estas cosas son las normas morales que derivan de la religión, que no aportan en nada. De hecho, le hacen generalmente mal a la sociedad. Sí, que te limitan también pensamientos, pecados que por ahí decís que no, ¿por qué está mal esto? Encerrado encontré la paz que busqué hace tiempo. Encerrado estoy.